día de hoy. A continuación tenemos la presentación del tema de una problemática particularmente preocupante en el contexto regional y en el contexto colombiano, el de la desaparición forzada de personas. Y para ello tenemos el privilegio de contar con la compañía de un ilustre colombiano, el doctor Ulises Torres. Él es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Penal y Constitucional de la misma Casa de Estudios. Cuenta con una maestría en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás, en convenio con la Universidad de Salamanca. Cuenta también con estudios en Derechos Humanos en American University, defensor público en la Defensoría del Pueblo, trabajó con el Programa Presidencial de Reinserción, trabajó en la Veeduría Distrital de Bogotá, ha litigado en el área de Derecho Penal principalmente, docente de la Universidad Nacional de Colombia desde el año 1995, en áreas como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Sistema Interamericano de Derechos Humanos Integrales. Es también entrenador de equipos en competencias en concursos nacionales e internacionales de Derechos Humanos y Penal Internacional desde hace aproximadamente 15 años. Recibamos entonces con un aplauso al doctor Ulises Torres. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto volver. La semana pasada estuvimos en el concurso. Vinimos con un equipo de la Universidad Nacional. Entre otras cosas me fue muy bien. Nos sentimos muy gratos de estar acá nuevamente y pues la idea es conversar algunas ideas claras, valga la redundancia, en materia del tema de desaparición forzada. Y para ello voy a tratar de hacer alguna aproximación a todo este tema de la responsabilidad en materia de derechos humanos por parte de los estados. Y esto lo voy a ir trabajando a medida que vamos conociendo los diferentes instrumentos que vamos a mencionar dentro de la charla. Hablamos con Juan y de verdad valía la pena que hicieran preguntas. No sé si... Creo que al final hacemos una ronda de preguntas, pueden ser escritas o pueden ser en el orden verbal, como quieran hacerlas, pero si por alguna cosa de la memoria se les queda en algo, por favor anótenla y al final pues la vamos mencionando. Bueno, una breve aproximación que creo que ya los colegas que han trabajado los distintos temas seguramente les han mencionado. Todo este tema de del inusitado interés por los derechos humanos lo podemos encontrar básicamente con el advenimiento, con el nacimiento del nuevo orden jurídico internacional, básicamente a partir de la Carta de las Naciones Unidas del año 1945. Como todos recuerdan bien, la Carta de las Naciones Unidas la hicieron fundamentalmente aquellos estados liderados, unos 50 estados liderados por quienes, entre comillas, ganaron la Segunda Guerra Mundial y con un propósito específico en materia de derechos humanos, amén de otras asignaturas que claramente están establecidas en la Carta de las Naciones Unidas. Básicamente, esto de los derechos humanos lo podemos encontrar fundamentalmente en el punto de la cooperación internacional en materia de justicia. Y la idea de poder entender que se debería crear una jurisdicción o unas jurisdicciones de carácter internacional que efectivamente vinieran a suplir las necesidades básicas de los seres humanos, de las personas humanas que estaban bajo la tutela de los estados, en el entendido de que ellos mismos, de manera soberana y voluntaria de los estados, como principales sujetos del derecho internacional, diferían y deferían la soberanía en esas jurisdicciones internacionales. Es un punto bien interesante para recordar sencillamente es que todas las jurisdicciones de derechos humanos son creadas por estados. Claro, con la participación seguramente de muchas luchas populares
con la recordación de diferentes escenas de la historia que son negativas a la hora de la protección de los derechos humanos, pero en últimas quienes realizan la edificación sobre la cual está soportada el andamiaje de los derechos humanos internacionales son los estados. ¿Por qué hago énfasis en la situación? Porque me parece que a veces los estados mismos se desvían de lo que es su propia concepción universalista en materia de protección de los derechos humanos. Sobre todo cuando los diferentes mecanismos internacionales, las comisiones, los comités, los distintos expertos empiezan a producir, a ejecutar el mandato para el cual han sido creados. Pero insisto, es y son a imagen y semejanza de lo que los estados no han podido hacer, que se han ideado las jurisdicciones en materia de protección de los derechos humanos. 1945 entonces nace con una idea bien clara de lo que se podría hacer en estas materias. Sobre esa base, un poco todavía débil, entendemos que en materia de responsabilidad internacional, en materia de estados, se aplica una teoría muy común de común ocurrencia que es la llamada teoría del hecho ilícito internacional, que es una ecuación que tiene dos extremos, muy sencillos de identificar. La primera parte es, si hacemos como una línea recta, un ángulo llano, podríamos ubicar a un lado de esta ecuación lo que sería una obligación internacional de carácter vigente. Es decir, una obligación en la cual los estados han construido y han depositado toda una estructura para que justamente opere a la hora de relacionar ciertas violaciones de derechos humanos. Y en el otro extremo estaríamos hablando del llamado daño. Básicamente, esta teoría del hecho ilícito internacional funciona analizando esta sencilla ecuación. Si uno quiere, en cualquiera de los lugares que ocupe en la historia, en la sociedad y demás, poder entender cuándo se dan violaciones a derechos humanos conforme a toda esta teoría del derecho internacional, es sencillamente pasar por el filtro de este tamiz, más bien, de esta ecuación, y podemos ubicarnos rápidamente en ese ejercicio de responsabilidad. Entonces, una característica adicional de esta teoría es fundamentalmente la que se llama la teoría de la responsabilidad de carácter objetivo. En términos generales, a los estados que son, de acuerdo con las diferentes constituciones y las diferentes normatividades internacionales, que son los garantes en materia de todos los derechos humanos y que son los que hacen los tratados fundamentalmente, que no son la única fuente del derecho, pero que tal vez es la más importante, se les deduce la responsabilidad por el solo hecho de la producción del daño. Eso lo conoce el derecho internacional como la teoría de la responsabilidad objetiva, que desde luego tiene detractores y tiene defensores, entre otros porque también tiene la posibilidad de ser excusada, con muy poco margen de apreciación. Un solo ejemplo, salvo 3 o 4 casos en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha formulado el informe famoso del artículo 50 y en el pasado llevado mediante una demanda ante la Corte Interamericana en caso, y más o menos desde 2009-2010 que ya no se presenta demanda ante el sistema interamericano cuando lleva los casos con otro tipo de mecanismos. Casi ningún estado se ha liberado de esa responsabilidad internacional que ya la Comisión le ha enrostrado, le ha predicado y le ha circunscrito en el famoso informe del artículo 50, entendiendo, entre otras cosas, que esto tiene que ver con el esquema general de obligaciones en materia de derechos humanos. Y permítanme hacer una breve referencia solamente ilustrativa para poder avanzar. Entonces, si tenemos claro que hay un hecho ilícito, podría existir un hecho ilícito internacional, predicando la existencia de una obligación internacional vigente y predicando igualmente un daño, brevemente decir que las principales obligaciones en materia de derechos humanos son 3. Unos autores hablan de otras. La obligación fundamental de respetar,
que en el derecho internacional tiene una manifestación casi en un alto porcentaje, en un total de corte negativo, que implica que los estados no se deben entrometer, que los estados no pueden inmiscuirse en los derechos humanos más allá de lo que los mismos tratados, las mismas constituciones y leyes les permiten. Es decir, tendría entonces una necesidad altísima de proteger esos derechos humanos y permitir que todo el mundo gozara de los derechos humanos sin discriminación alguna. Hay una obligación que se complementa con esta, que es la obligación de garantía, que es de mucha recordación y cita, entendiendo que la garantía sería la forma de como los estados, específicamente como lo menciona la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los estados tienen la obligación de adecuar todo su sistema interno para que ahora sí las personas puedan gozar plenamente de los derechos humanos sin discriminación alguna, en todas las asignaturas, en todas las materias. Sin discriminación alguna, la casuística que seguramente ustedes conocen mejor que yo reafirma la idea. Todos los detalles y todos los asuntos que seguramente pueden salir con las preguntas y con los distintos ejemplos que se puedan dar, implica entonces que cuando se habla sin discriminación alguna es literal la expresión. La obligación de garantía involucra entonces a los estados en un ejercicio absolutamente razonable y racional de prevención. Tiene que prevenir ¿qué? Prevenir justamente, entre otras cosas, que a las personas no las desaparezcan de manera forzada. Y entonces, ¿cómo haría un Estado para ponerse a tono con esa obligación internacional, esa obligación de garantía? Básicamente, entonces, si en su Estado no existe una legislación especial que defina crimen de desaparición forzada, pues una de las ideas que tendría que hacer era básicamente empezar a construir una legislación que se acorde con el derecho internacional. Entonces, garantizar implica prevenir, que entre otras cosas es remover los obstáculos que impiden que las personas puedan ser, para que las personas puedan gozar plenamente de sus derechos humanos. En materia de desaparición forzada, entre otras cosas, pues había mucha materia para elaborar y mucha tela para cortar. Una segunda idea en ese mismo frente de las desapariciones forzadas sería entonces la obligación de investigar, o el componente de investigar como referente básico de la obligación de garantía. ¿Investigar qué? Dos cosas básicamente: investigar todos los hechos e investigar todos los autores de las violaciones en materia de derechos humanos, que para el caso estaríamos entonces hablando de las desapariciones forzadas. Tendría que tener entonces algunas características mínimas que la juridicidad y la jurisprudencia internacional han construido de lo que significa investigar. Por ejemplo, investigar se ha categorizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una obligación de medio, o de medios, que llaman algunos, lo que significa que fatalmente, y aunque el Estado hiciera lo necesario por buscar materializar la investigación, de pronto ya no se produzca. Pero para que el Estado no pueda ser enrostrado, para que el Estado no pueda ser sancionado internacionalmente, tiene que demostrar que ha hecho los esfuerzos de manera seria para que esa investigación produzca los resultados para los cuales ha sido estructurada. Entonces el Estado tendría que adecuar en materia de derechos humanos, básicamente en el tema de la desaparición forzada, tendría que involucrar dentro de su derecho interno básicamente legislación que le permita estar, insisto, a tono con las exigencias de lo que la justicia internacional pregona. Una tercera característica de la obligación de garantía, un tercer componente, es la de sancionar. Acuérdense, ya hay una categoría de prevención, hay una categoría de investigación y ahora tenemos una categoría de sanción que va de la mano con la anterior, con la de la investigación. Las dos, investigación y sanción, tienen un frente común. ¿Cuál es? Evitar la impunidad.
en la materia específica de la protección a los derechos humanos. Entonces, evitar la impunidad implicaría, entre otras cosas, que si la investigación fue llevada acorde con los lineamientos mínimos, esa investigación tenga que producir por lo menos resultados factibles para que evidentemente no vaya a suceder lo que a veces sucede. Voy a citar un ejemplo del caso colombiano. Cuando se produjo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso 19 comerciantes contra Colombia, una de las obligaciones que impuso la Corte fue efectivamente la de que se investigara el derecho interno y se hiciera justicia respecto de los autores de esa masacre. Y todo apuntaba a un camino. El camino estaba desviado. Acuérdense ustedes que el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos en materia de responsabilidad de Estados no sustituye lo que pasa en derecho interno. Le dice que hizo mal y le da la oportunidad, de acuerdo con el carácter soberano de los Estados, de adecuar ese mandato internacional a esos preceptos y normativas internacionales. Entonces allá no le cambian a uno la decisión del derecho interno, en tratándose de responsabilidad internacional de Estados. Aquí, entonces allá lo que le dicen, mire, ustedes hicieron mal hecho tales cosas, su investigación es fallida, su investigación tiene unos elementos que indican que los autores podrían ser tales o que los hechos deben definirse de tal o cual manera, entonces le corresponde al Estado tomar las medidas respectivas. Decía, en el caso de 19 comerciantes todo apuntaba hacia un militar de alto rango y el Estado en efecto empezó a investigar, pero con un problemita de por medio. ¿Cuál fue? Que el señor se murió. Por eso hablamos de que el Estado, para verse liberado de las cargas internacionales, tiene que orientar de manera seria las investigaciones. Claro, en este caso, pues, ¿qué hacemos? Claro, uno diría se murió, pero le queda a uno como la impronta o la duda de que tuvieron que pasar como 15, 16, 17 años para que se empezara a investigar este tipo de conductas. Digamos, eso tiene que ver con lo que viene, con lo que sigue. Entonces, investigación y sanción en materia de derechos humanos, y de hecho aquí varios de los casos que hemos tenido, entre otros el más paradigmático que nos ha generado ahora tanta bulla y tanto ruido en materia de desaparición forzada es el famoso caso Rodríguez Vera y otros, más conocido como el caso de desaparecidos del Palacio de Justicia, que tiene un dato complejísimo de hace 8 o 15 días, o tal vez un poco menos, en el entendido de que 3 personas que se suponían habían sido encontradas, resulta que no eran las que habían encontrado, y que 3 que supuestamente estaban desaparecidas aparentemente ya no lo estaban. Entonces genera una cantidad de incertidumbres al respecto. ¿Y eso por qué? Entre otras cosas, porque los Estados no cumplen con las órdenes del derecho internacional. Le voy a dar un ejemplo también donde el Estado, me referiré obviamente al caso colombiano, pues creo que casi todos, con la muy ilustre presencia de la compañera, casi todos somos colombianos, entonces nos viene como anillo al dedo. El famoso caso de la masacre en Mapiripán. Si recuerdan bien, la masacre en Mapiripán tuvo un coletazo, digamos, una consecuencia que tuvo la prensa le dio más ruido al coletazo que a la misma masacre, y fue el asunto de algunas personas que se hicieron pasar por víctimas. ¿De quién es la culpa? Que efectivamente hubiera o hubiese mejor personas que se hicieran pasar por víctimas? Del Estado. ¿Por qué razón? La sentencia decía que al Estado le daban la oportunidad que el derecho interno estableciera con las reglas del derecho interno quiénes eran las víctimas, y no lo hizo. Tan solo a los 6 años y tanto, casi 7, cuando empiezan a salir los escándalos, es que refulge y hacen la bulla porque algunas personas intentaron estafarlos y una estafa procesal con unos beneficios económicos, personas que se hicieron pasar por víctimas, como por ejemplo un muerto que no había muerto, o un muerto que murió en hechos distintos a la masacre de Mapiripán. Todo eso lo pueden encontrar en esa sentencia también de la Corte Interamericana. Pero insisto, todo derivado de la inconsecuencia del cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de los Estados.
Entonces tenemos garantía con elementos de prevención, de investigación y de sanción, estos dos últimos claramente orientados a evitar la impunidad. Y un cuarto elemento que tal vez es el más complejo sería el llamado componente de la obligación de garantía llamado reparación. Tradicionalmente la mayoría de las personas confundimos la reparación con indemnización. Y la indemnización es tan solo uno de los 5 componentes, tal vez algunos dicen 4, otros dicen más, que los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han ido estructurando. El primero de ellos versa sobre la posibilidad de volver las cosas a su estado anterior. Mínimamente, como solo por ilustrar, eso se llama restitución. Tiene algunos elementos más complejos que por la brevedad del tiempo no voy a entrar en detalles. En segundo lugar tiene el elemento de indemnización, que entre otras cosas sigue las líneas iniciales del derecho privado, que tiene como presupuesto y casi que como valor axiomático que quien produce un daño debe resarcirlo. Y en ese orden de ideas entonces tenemos las figuras claras del lucro cesante y el daño emergente, más otro tipo de componentes que se pueden ajustar aquí y hacer mucho más explicable y entendible el asunto. Hay una tercera fase de esa reparación que es la rehabilitación. No se trata entonces solo de volver a la persona, si es que se puede, piensen por ejemplo en casos de desaparición forzada, que no habría posibilidad, salvo que la persona apareciera viva o muerta. Ya me referiré un poco más detalles con las características de la desaparición forzada. En ese evento, ¿cómo restituimos un caso? ¿Cómo lo indemnizamos? ¿Cómo lo rehabilitamos? Significa entonces tratar de volver las cosas al estado anterior, pero haciendo lo necesario para que la persona en condiciones de dignidad pueda ocupar nuevamente el espacio que ocupaba al momento de la violación. Entonces ahí tiene componentes de carácter psicológico, psiquiátrico, médico, cultural, educativo, etc. Un cuarto elemento que hay que ver muy bien en materia de reparación es los medios de satisfacción, los mecanismos de satisfacción distintos a los 3 antes citados y que tienen que ver mucho con el tema del establecimiento de la verdad. El tema del establecimiento de la verdad, todo lo que tiene que ver con los mecanismos propios para que la sociedad particular, la sociedad limitada donde se produjo el daño, y la sociedad colectiva universal sepa lo que pasó, justamente para buscar el quinto componente, que es el que conocemos todos como los mecanismos son los medios que garanticen la no repetición. Entonces el Estado en este último tendría que tomar todo tipo de medidas, como hacer reformas estructurales, judiciales, administrativas, del Ejecutivo, del Legislativo, para justamente ponerse a tono con toda esta reglamentación internacional. Y una tercera gran obligación que por ahí va tal vez como en la deuda mayor de los estados, es la obligación que tienen los estados de adaptar las decisiones del derecho internacional en el derecho interno. ¿Cómo se hace? No nos sirve de nada que tengamos una sentencia por condena de desaparición forzada a un estado o tengamos un informe de la Comisión Interamericana en la materia, si no tenemos la posibilidad de que eso se pueda procesar y se pueda admitir en derecho interno. La regla es que la mayoría de los estados se despreocupan de esta tercera gran obligación, que la podemos encontrar en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales, que mucho tiene que ver, entre otras cosas, con la famosa figura de moda ahora del control de convencionalidad. Control de convencionalidad que yo creo que han trabajado en el curso, si no lo van a hacer, que tiene dos facetas totalmente claras. Una, la que hace la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos al editar las sentencias, al producir las sentencias y las decisiones,
que implicaría entonces un control de carácter concentrado, un control convencional de carácter concentrado, a propósito del mandato que tiene la misma Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme la Convención Americana, tiene un doble mandato que entre otras cosas los Estados no entienden muy bien: interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y han ido extendiendo la línea hacia otros tratados que también le dan competencia material. Y entonces empieza uno a mirar hasta dónde los estados realmente cumplen con este tipo de estructura internacional en materia de garantía, en materia de adopción de decisiones del derecho internacional y del derecho interno, y sobre todo la primigenia obligación de respetar. Es el caso entonces de muchos estados latinoamericanos que uno puede repasar rápidamente con la mente, como sería México, desde el caso más paradigmático tal vez de la última temporada en materia de protección de derechos humanos, que es el caso Radilla Pacheco, que implicó una reforma constitucional, entiendo una doble reforma constitucional para los mexicanos, que no tener ningún mecanismo de derecho interno que le permitiera adoptar el derecho interno lo que el derecho internacional dijera, y no tenían el control de constitucionalidad tan claro, adoptaron el control de convencionalidad en una doble línea que pues es bastante complejo explicarlo, pero que tiene muchas más garantías que un mismo ejercicio de poner las leyes y demás a ser comparadas con la Constitución como mecanismo de protección y de garantía. Entonces, en ese orden de ideas, México adoptó con Radilla Pacheco muchas reformas. A propósito de Radilla Pacheco, que es un caso de desaparición forzada de personas, del famoso juglar mexicano Rosendo Radilla Pacheco, que fue desaparecido por allá antecitos de los años 70, pero esas desapariciones forzadas también se repitieron en Guatemala. O, si queremos hacer como el hito fundacional, referirnos sencillamente a los tres primeros casos hondureños, que todos eran de desaparición forzada de personas. El famoso caso de Velázquez Rodríguez, muy famoso porque algunos de mis profesores han dicho que es tal vez una de las mejores sentencias que la Corte Interamericana ha construido, y no solamente porque identificó desde esa época cuáles eran las características principales de la desaparición forzada, sino porque empezó a inventar o a crear o a recrear herramientas que le permitían cumplir a la Comisión y a la Corte con ese mandato específico. Y solamente cito algunos casos, pero también hubo casos de desaparición forzada en otros en Centroamérica, y no nos vayamos tan lejos, en Panamá. El caso colombiano, el primer caso colombiano fue de desaparición forzada. Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana fueron dos activistas desmovilizados del M-19 que fueron desaparecidos, y hasta la época y el sol de hoy no han sido encontrados, a pesar de que la sentencia de los hechos tienen un poco más o menos como 20 años. Y llegando al caso famoso del Palacio de Justicia, que es tal vez la sentencia que en la última temporada nos ha quitado más el sueño a los colombianos. Pero no, ¿qué decir, por ejemplo, de casos de desaparición forzada en Perú? Y si ustedes me siguen mentalmente, van a encontrar que al final del camino hay un sustrato y hay un contexto. Y es que el delito, el crimen de desaparición forzada ha sido utilizado casi siempre por democracias, no tan democracias, o dictaduras sencillamente, que ven en ciertos sectores de la población, en ciertos sectores sociales, culturales, académicos, enemigos del statu quo, y patrocinan de manera directa o permiten que otros en su nombre efectivamente arremetan contra los derechos humanos utilizando este execrable crimen de la desaparición forzada. Hay casos, en el Perú hay bastantes casos. Perú es el estado, entre otras cosas, más condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de lejos. No es ningún privilegio, pero de seguir como seguimos, nosotros estamos haciendo ahí fuerza para alcanzarlo. Si seguimos en la línea
de despreocuparnos por la protección de los derechos humanos. Claro, por ahí están atravesados Venezuela, está Ecuador, está Guatemala, desde luego, pero nosotros estamos ahí en el top 5 de los estados más condenados del sistema interamericano de derechos humanos. Y si sigue bajando, el panorama se repite. Históricamente, entonces, lo que quiero demostrar con esta línea del tiempo y de casos y de estados es que se utilizó como un mecanismo fundamental para combatir de manera execrable lo que serían opositores de carácter fundamentalmente político. Bájense por Chile. ¿Y qué decir de Argentina? ¿Qué decir de Uruguay? Para mencionar sobre el famoso caso de la nieta, de la hija del poeta Helman. ¿O qué decir de Paraguay, con Stroessner y compañía? ¿Y qué decir de casos como casos de Brasil, específicamente el caso Gómez Lund, el caso de la guerrilla de Araguaia, entre otras cosas? Y si uno sigue por Venezuela, el asunto como que no es tan claro, pero también hay eventos donde se utiliza el mecanismo justamente para tratar de acallar voces contradictorias. ¿Cuál es este crimen de desaparición forzada? Si uno lee transversalmente, sobre todo me refiero un poco a lo de la Corte Interamericana y la Comisión, que es lo que más conozco, efectivamente tiene algunas notas particulares que lo identifican. Básicamente, el crimen de desaparición forzada, como está definido entre otras cosas en la Convención de Belém do Pará de 1994, que es la Convención para prevenir la desaparición forzada de personas, justamente entonces se encuentra uno como elementos que le permiten identificar el fenómeno. ¿Cuándo hay desaparición forzada de personas, por ejemplo? Cuando la persona se le sustrae de su cotidianidad con un ánimo específico, una intención específica de que, sabiendo que se sustrajo a la persona, se niega su paradero o se niega a saber del fenómeno. Hay una idea clara que le permite a uno como distinguir, por ejemplo, una desaparición forzada a un delito, como un crimen como el secuestro. En el secuestro casi puede que haya elementos comunes que puedan confundir, pero en el propósito del secuestro es obtener algo a cambio. En el crimen de desaparición forzada, la materialización de la infracción es la desaparición misma, porque la desaparición forzada es un conjunto de atentados contra la esencia de los derechos humanos. Es sacar a la persona fundamentalmente de lo que sería la protección estatal. Es quitar a la persona de la protección estatal, someterla al designio de algunos de particulares o demás o de agentes estatales con unos fines que normalmente se identifican con la más rayana forma de violación de los derechos humanos. La regla general es la contraria, que si hay alguna posibilidad de que lo requiera una autoridad judicial, pues hay unos términos y hay unas formas y hay unos propósitos específicos. Acuérdense que toda la metodología que a través de la historia del derecho penal nos muestra de cómo la tortura sirvió, entre otras cosas, para, como mecanismo judicial en épocas de bárbaras naciones, a la persona que desaparecen de manera forzada, entre otras cosas, la someten a una tortura de carácter moral, de carácter mental, de carácter intelectual. Amén a que la más de las veces las torturan físicamente. Entonces, cuando decimos que la desaparición forzada es un crimen que ha sido considerado que tiene una naturaleza de carácter complejo, compleja, significa, entre otras cosas, que en la estructuración de la violación misma hay varias violaciones. A quien desaparece forzadamente, el primero de los derechos que le violan es el de la personalidad jurídica. La personalidad jurídica es lo que nos permite a todos los que estamos aquí, a los que están afuera, a los que están en otros lados, el poder ejercer sus derechos humanos por el solo hecho de ser personas humanas. Es cuando a uno lo suprimen y lo ponen sub judice, lo sacan de la vigilancia del Estado, de la vigilancia del derecho, a usted
el primer atentado y la mancilla más grande que hay tal vez es la que a usted le suprimen todos los derechos porque los sacan de la circulación de la protección jurídica. Pero si siguen con los derechos encontrarán que casi todos son violados. La vida, la integridad personal, la posibilidad de locomoción, la posibilidad de expresarse libremente, y encuentren como elemento común que el mecanismo de la desaparición forzada siempre fue utilizado por los regímenes opresores o por los regímenes poco democráticos para satisfacer intereses mezquinos de sesgos, tanto lo que podría ser la formación del pensamiento y la expresión. Y si siguen por ahí encontrarán también que si hay niños de por medio, obviamente los derechos del niño, a la familia, a la circulación y residencia, que de paso sea decir, no son en estricto sentido la letra muerta que los tratados mínimamente refieren. Segundo. Es cuando decimos, retomando la idea, cuando decimos que el crimen de desaparición forzada es un crimen de carácter complejo, implica entonces que se sustrae el derecho a la persona con el ánimo de desaparecerla, no solamente desde el punto de vista físico, sino de la protección del derecho, y además con la intención de ocultar o negar el lugar o la intención y el paradero de la persona misma. Y entendemos entonces que hoy en día no estamos hablando de los sencillos derechos que según la regla convencional o la regla del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, mencionan como tal en tanto cada derecho. Hoy en día, aplicando las reglas de interpretación jurídica en materia de protección de derechos humanos, entendemos que son derechos que han ido creciendo, derechos que han sido dimensionados, derechos que tienen una relación directa, entonces, en tanto en cuanto los contextos, en tanto los tiempos, en tanto la evolución, en tanto, por ejemplo, el efecto útil de los derechos y en tanto lo que sería, en términos generales, todas las posibilidades de que las personas puedan ejercer sus derechos en forma digna. Regla que ha sido retomada y que ha sido obviamente reestructurada desde la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por nuestra Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, las convenciones americanas y los distintos instrumentos internacionales que en la materia existen. Entonces, el derecho a la vida, por ejemplo, cuando a alguien lo desaparecen de manera forzada, no implica solamente el ejercicio negativo del derecho a la vida, de la protección del derecho a la vida, que uno no lo maten. Significa, entre otras cosas, que a uno le permitan, primero, obviamente, que no lo maten, pero segundo, que en los asuntos contextuales y en los asuntos de la evolución de los derechos se le dé a la persona las condiciones materiales mínimas para que pueda vivir en vida digna. Entonces, el punto de vista de la complejidad de este tipo de violaciones implicaría entender que cuando hablamos de una violación de carácter múltiple, estamos diciendo entonces que es un asunto que se eleva a la n potencia en razón de lo que sería la manifestación y proposición misma de la protección de los derechos. Una segunda característica que es transversal a este crimen de desaparición forzada es, evidentemente, que es un crimen de carácter continuo. ¿Qué significa eso? Que en regla general, la regla general mejor, es que el crimen se comete hasta tanto la persona o las personas no aparezcan, o vivas o muertas. Ojo con esto, porque ahí anoche escuchaba en uno de los canales de allá de Bogotá un debate con una parlamentaria que decía que en el caso del Palacio de Justicia no había desaparición forzada porque el cadáver había aparecido. Entonces, bueno, un asunto bien difícil porque entiendo que el debate se planteó más desde el punto de vista político que jurídico,
pero la regla es clara. La regla es clara. El hecho de que el cadáver o la persona haya aparecido muerta no significa que no haya existido desaparición forzada. El tema de la incertidumbre, el tema de la duda, el tema del acaso, el tema de lo que sería la complejidad de variables a propósito de lo que podría ser un manto de duda y de excitación, se interrumpe cuando la persona aparece o viva o muerta. Pero no quiere decir que no haya existido desaparición forzada, porque fíjense que esa es la apreciación que tienen los criminales. El criminal dice que mientras el cadáver no exista, pues no hay delito, y de eso se encargan muy bien para perpetrar el delito y para poderlo ocultar per se y por el paso de los tiempos. Obligación sine qua non, bueno, obligación que les imponen los tribunales internacionales a los estados. Primero, cuando hay desaparición forzada, entreguen el cuerpo, señores. Y si uno recuerda, yo recuerdo un caso bien complicado que fue el caso Bamaca Velázquez contra Guatemala. Bamaca tenía una doble condición. Efraín Bamaca Velázquez era indígena y además era guerrillero. De hecho, era uno de los comandantes de la UGR, creo que llamaba, la Unidad Guerrillera Guatemalteca. Exacto, muchas gracias. Él tenía una doble condición de ser indígena y además de ser un líder subversivo. A él lo capturan en combate, vivo, lo capturan y lo desaparecen. Una de las obligaciones que le impone la Corte Interamericana, previo al informe del 50 de la Comisión, donde también se hacía énfasis en que el cuerpo apareciera, fue justamente en que entregara el cuerpo. Y en el caso de Bamaca la condición de exigencia era doble, porque se pregonaba como víctima también la comunidad a la que él pertenecía. No solamente sus familiares directos, que es un concepto que los instrumentos internacionales y los órganos internacionales han ido ampliando mucho más allá de lo que podría ser el vínculo sanguíneo de la persona con el afectado, con el violado, con quien le ha sido violado los derechos, sino que en efecto aquí, en una lectura en donde se utilizó la antropología como mecanismo auxiliar del derecho para establecer lo que podría ser considerado como víctima, la comunidad también. La comunidad reclamaba que efectivamente mientras el cuerpo de Bamaca no yaciera, es decir, no estuviera en el terruño en el cual ellos generacionalmente han transmitido y reproducido su cultura, la comunidad entera también estaba siendo afectada. Es decir, seriedad, por favor, a la hora de la interpretación de las obligaciones. Si uno como Estado realmente dice que va a respetar los derechos sin discriminación alguna, solo en el caso que le estoy mencionando del señor que era indígena, independientemente de que su actividad fuera guerrillera, implicaba que no había fórmula específicamente que permitiera al Estado, primero, ejecutarlo extrajudicialmente y segundo, desaparecerlo. Entre otras cosas porque se estaría discriminando no solamente su propio derecho a la vida, sino el derecho de toda esa comunidad a la que él pertenecía, efectivamente por lazos mucho más allá de lo que era la mera sangre. Entonces hablamos de un crimen que es también de carácter continuo. Mientras la persona o las personas no aparezcan o vivas o muertas, el crimen se sigue ejecutando. Unos posteriores, los familiares Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, personas, más otro caso, que fueron desaparecidos por el régimen boliviano. Si ustedes recuerdan el régimen boliviano, un poco antes del presidente que está actualmente, era un estado absolutamente telúrico en materia política. Golpes de estado de todas las dimensiones. Dicen que en Bolivia había más golpes de estado que temblores en Japón. La inestabilidad política de Bolivia era de tal magnitud que, entre otras cosas, la forma como se garantizaba el funcionamiento político era con las dictaduras. Bueno, el tema es este. 3 casos, 3 visiones distintas.
o sea, respecto de lo que la mayoría de los estados hacen. Miren lo que significa para los efectos de la protección de los derechos lo que puede ser un estado más o menos razonable y democrático con sus obligaciones. En el derecho internacional existe un principio fundante de todo, que es que los tratados no son de carácter retroactivo. Es decir, los tratados, regla general, insisto, no operan hacia atrás. Los tratados operan hacia el futuro, hacia el frente, hacia adelante. Bueno, el caso de Bolivia fue ese. En el caso de Bolivia, prácticamente las desapariciones se dieron en momentos en que ni siquiera la Convención Americana sobre Derechos Humanos había entrado en vigor. La Convención Americana de Derechos Humanos, seguramente lo recordarán, entró en vigor el 18 de julio del año 1978, cuando se dio la condición específica que exigía la misma convención, y era que 11 estados la ratificaran. Lo que quiero decir es eso, que Bolivia, cuando suceden los hechos, Bolivia, primero, pues la convención no había ni siquiera entrado a aplicarse, y segundo, pues Bolivia no era parte de la convención. Recuerden ustedes que el concepto parte es lo que vincula a un estado con las obligaciones nacientes de un tratado, así de manera muy puntualita. ¿Y qué hizo Bolivia? Como estado, hagamos un tallercito ahí con ese caso. Ustedes, la regla es que los tratados no son retroactivos. Cuando suceden las desapariciones forzadas, Bolivia perfectamente habría podido decir: esa regla no me aplica. Bueno, no lo voy a comprometer. Seguramente lo que hicieron los bolivianos fue allanarse. Allanarse en términos del derecho significa aceptación de la responsabilidad internacional a propósito de la entrada en vigor de una serie de obligaciones. ¿Qué se puede distinguir en el caso boliviano en esas materias de desapariciones forzadas? Que ya la Corte Interamericana había trabajado este mismo fenómeno de la no retroactividad de los tratados en el caso de Yení Lacayo contra el Estado de Nicaragua. A un joven que matan en un retén militar, y cuando lo matan, Nicaragua no había suscrito todavía la convención. Posteriormente, Nicaragua entra en la Convención Americana, y obviamente Nicaragua no le pueden aplicar, no le pueden sancionar por haber matado al joven de manera arbitraria, porque lo mataron arbitrariamente, pero sí le dijeron: oiga, ¿y ustedes qué hicieron a propósito de las obligaciones una vez que las suscribieron? ¿Qué era lo que tenían que hacer una vez que suscribieron la obligación internacional conforme a lo que estamos viendo del escenario de obligaciones? Adaptar el derecho internacional al derecho interno, y una regla clara era específicamente hacer justicia en el caso. Ahí se encontraron con un asunto que normalmente no ocurre, y es que el papá de este joven, porque era un menor de Yení Lacayo, era un señor que tenía muchos recursos económicos y dedicó, hablan por ahí como de $500,000 de su propio bolsillo para hacer justicia en el caso mencionado. Ya a Nicaragua la condenan no por la muerte del muchacho, estoy hablando del concepto de que los tratados no son retroactivos. Cuando lo matan, el tratado no está en vigor. Pero una vez que suscribe el tratado, le preguntan y le cuestionan qué ha hecho para que en el caso se haga justicia. No sé si eso fue lo que inspiró a los bolivianos para que se presionaran a propósito de decir que se allanaban. En uno de los casos de los familiares Cárdenas hay un volante en torno sobre todo al tema de hasta cuándo hubo desaparición forzada, pero para el evento los bolivianos, en esos casos mencionados, decidieron, entre otras cosas, aceptar la responsabilidad internacional. Insisto, no sé si porque veían que les iban a aplicar la misma categoría, y era que no los podían condenar por desaparición forzada, pero sí los podrían condenar porque una vez que se suscribió la obligación internacional, les iban a cuestionar el problema de la justicia. En esa materia, la regla creo que más aceptada, hay como 3 escenarios sobre el tema de la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio, y el crimen de desaparición forzada sí que se enreda con eso. El crimen de desaparición forzada toca medularmente el problema de la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio. El caso de los bolivianos, los hechos son al inicio de los 70.
pero a la fecha, por ejemplo, no han aparecido los cuerpos. Significaría que el crimen se sigue ejecutando, se sigue haciendo cada vez más, se sigue agotando, como dirían los penalistas, en su materialidad, y solamente se interrumpiría cuando aparezca o viva o muerta la persona. Entonces, el punto de vista es saber si la coherencia de los estados da para que puedan aplicar un rasero como ese. Los bolivianos perfectamente podrían haber peleado jurídicamente la no vigencia del tratado. Les decía, en materia de desaparición forzada hay como 3 líneas de interpretación. Hay estados que dicen que la impunidad en el caso de desaparición forzada, cuando los hechos suceden antes de la entrada en vigor del tratado, es absoluta. Es decir, que el caso no puede ser tocado. ¿Por qué razón? Por lo que les acabo de mencionar, porque la regla de oro del derecho internacional público, también derivada en materia de derecho internacional de los derechos humanos, es que los tratados no son retroactivos. Entonces, si el hecho sucedió antes de que entrara en vigor la convención, lo que podrían decir los estados, en el caso toco madera, este asunto no corresponde a mi fuero y yo no voy a atender esa situación. Impunidad total. Hay una situación intermedia, que es la que les acabo de mencionar. Suscrita la obligación internacional, efectivamente, ¿cuáles son los efectos jurídicos de esa aceptación y cuáles serían las consecuencias? En el asunto Jenny Lacalle contra Nicaragua, más o menos creo que queda claro el tema. Y hay otro que dice que no, que debe haber justicia plena desde el mismo momento de la desaparición, aunque no existiera el tratado como tal, porque es un crimen que se traspasa, que se traspola y se transmite en el tiempo y en el espacio. Y entonces consideran la ejecutoria material del crimen de desaparición forzada como uno solo y no cortado por la ficción del tratado. Entre otras cosas fundadas en preceptos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, que entre otras cosas tiene utilidades prácticas, sobre todo para aquellos estados que se han desvinculado de los distintos tratados internacionales, como es el caso de Venezuela en América y en el caso de Trinidad y Tobago, o de algunos que por su propia voluntad nunca se han incorporado con los tratados, como Estados Unidos, entre otras cosas, para solo mencionar algunos, Canadá, etc. Entonces, el crimen de desaparición forzada tiene en la historia de nuestra América una evidente huella que no solamente ha marcado la historia política, sino que también ha hecho que en materia de protección de derechos humanos se den saltos agigantados como el que México dio a propósito del caso que cité hace un momento. Hay formas de protección para combatir este crimen en materia tanto nacional como internacional. En el caso de América misma, tendríamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras cosas porque en la Convención Americana sobre Derechos Humanos están todos los derechos, o están los derechos que de una u otra forma pudieran ser tocados por el crimen de desaparición forzada. Y tenemos también la Convención de Belém do Pará, en esa ciudad del Brasil, selvática del Brasil, se hicieron en la misma época 2 convenciones muy importantes. Una, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará como tal, y la otra, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Y miren la importancia que ha tenido, entre otras cosas, esa convención, la que estamos mencionando, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que tiene como dato preciso de adopción el 9 de junio del año 1994 en esa ciudad brasilera. Una de las figuras como se protegen los derechos humanos en el continente americano son las llamadas medidas cautelares. Creo que han oído hablar de ellas. Medidas cautelares que son discutidas y que pueden ser discutibles
a la luz de lo que algunos estados plantean, en tanto lo que serían las reglas duras del derecho, es decir, de dónde devienen y de dónde nacen las obligaciones. Algunos estados dicen que si no están consignadas en un tratado internacional, como tal, entonces no sería obligatorio. Recuerdo el caso de las medidas cautelares a propósito, adoptadas ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano a raíz de la violación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Políticos al alcalde Petro en Bogotá. Si ustedes lo recuerdan, el Procurador General de la Nación, después de un meteórico proceso de carácter disciplinario, lo destituye, enrostrándole, entre otras cosas, algunas consecuencias que solamente se podían ejecutar por parte de los que lo eligieron o por parte de los opositores, pero desde el punto de vista político, y no se podía confundir su actuación como escenarios de dolo o de violación a la ley a propósito de, sobre todo, el esquema de la adopción del esquema de basuras en Bogotá, entre otras cosas. Cuando llega la orden para abreviar el tema, y ya vamos avanzando por la mitad de la conferencia, para que se alisten con las preguntas, ya han llegado unas 200, así que si no le apuran, tal vez no tengan tiempo de ser mencionados. Cuando llega la orden de la Comisión Interamericana, el presidente y varios de los dignatarios del Estado colombiano dicen que las medidas cautelares no son obligatorias, no lo vinculan. Uno podría decir jurídicamente que no son órdenes que emanan directamente de un tribunal, pero sí emanan de un órgano que tiene origen históricamente aún más atrás que la misma Corte Interamericana. ¿Saben desde cuándo la Comisión Interamericana está rondando el escenario de protección de los derechos humanos en América? Mucho antes que la Corte misma. Si ustedes leen el artículo 106 de la Carta de la OEA, que fue hecha allá en Bogotá, entre otras cosas, junto con la Declaración Americana de los Derechos, encuentran en ese artículo 106 la decisión de los Estados americanos de que existiera una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenía un mandato específico. El mandato de la Comisión era promover la observancia y la defensa de los derechos humanos para todos los estados americanos, todos los estados que son miembros de la OEA. Lo que quiero decir es, si queremos hacer interpretaciones sesgadas del derecho, pues hagámoslas, pero hagamos el esfuerzo también de hacer interpretaciones más completas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue ideada por un tratado, si es que no quieren creer en la regla. Además, fue inventada por los estados en una conferencia específica que hubo en 1959 en Santiago de Chile, pero además fue ratificada por un tratado que se llama Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de los textos que tengo aquí en este libro. Y además le dieron un estatuto los mismos estados americanos diciéndole que debía cumplir con un mandato ya repetido: promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Entonces, el papel de la Comisión Interamericana era como cuando uno está pintando un cuadro sin ser Guernica, pero queriendo parecerse a Picasso, no sabiendo cómo hacerlo. Entonces el punto de vista es que los estados han demeritado la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué razón los estados dicen que no le creen a las medidas cautelares de la Comisión? Básicamente porque no están en la Convención Americana. Si ustedes revisan la Convención Americana, en efecto no se habla de las medidas cautelares, a diferencia de las medidas provisionales, que son las que da la Corte y que sí están en la Convención. De ahí nace como el debate procesal, diría yo, formal, porque en eso que estoy mencionando, he mencionado por lo menos la intención 3 o 4 veces de los estados de querer ratificar el mandato de la Comisión, y además de hablar de 2 tratados mínimamente que sí le dan fuerza vinculante a lo que hace la Comisión. Ese no es el debate. Lo que quería decirles era que efectivamente la Comisión, para darle fuerza al tema de las medidas cautelares, vinculó
estipuló la convención, en el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana, ustedes pueden encontrar el tema de las medidas cautelares, y solamente voy a permitirme leer un parrafito para dar fuerza al argumento. Voy a leer una norma de carácter reglamentario que es hecho por la Comisión Interamericana, a la que los estados le difirieron la competencia de ser un órgano como cuasi político y como ser un órgano cuasi jurídico que, entre otras cosas, estimule la conciencia jurídica de los estados a vincularse en la protección de los derechos humanos. Mire lo que dice el reglamento de la comisión, creo que de manera inteligente. Esto lo hicieron en el año 2013, en marzo del 2013. Medidas cautelares, disculpen la lectura, me demoro 5 segundos. Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 41b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18b del Estatuto de la Comisión y 13º de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar al Estado que adopte medidas cautelares. ¿Por qué la Comisión se hace? Esto no existía hasta antes del 2013. Las lecturas que se hacían de la Comisión a propósito de la validez jurídica de las medidas cautelares era una interpretación holística, como armónica, como integral, como universal de lo que era su mandato. Pero si ustedes leen el artículo 25 del reglamento de la Comisión a propósito de las medidas cautelares, vincula también la figura de la desaparición forzada de personas como un elemento que le ayuda a dar fuerza vinculante a sus decisiones. ¿En qué consisten las medidas cautelares? Creo que lo saben. Las medidas cautelares básicamente son medidas de protección que en últimas tienen que reunir como 3 elementos para que se puedan otorgar. Primero, que existan situaciones de gravedad y urgencia y que se amenace la ocurrencia de un daño de carácter irreparable. Si lo puede uno mirar, de pronto es una exageración mía, podría ser un mecanismo parecido a una tutela. Obviamente es una forma extraordinaria de asumir el derecho, porque las medidas cautelares son medidas más específicas de protección, y las órdenes de tutela o de amparo en los estados pues tienen una manifestación de excepcionalidad a la hora de protección de los derechos. En América entonces tenemos como tal mecanismos para la protección de las desapariciones forzadas de personas, fundamentalmente el que cualquier persona, cualquier grupo de personas, cualquier ONG o cualquier estado pueda denunciar ante la misma comisión la ocurrencia de violaciones que están en cualquiera de los instrumentos que la comisión acepta como fuente de violación de derechos humanos. Una de ellas es la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Es decir, el primer mecanismo de carácter internacional americano al que podríamos acudir los americanos o las personas que viviendo en América estamos bajo la tutela de un Estado americano sería obviamente una petición o una queja por violación de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención de Belém do Pará en 1994. Entonces, obvio que todo eso ya lo conocen ustedes, y si no lo van a conocer, a propósito de que se hayan establecido primero que se hayan interpuesto y agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de los estados, que esa petición se presente dentro de un plazo específico que ustedes saben muy bien, es de 6 meses contados a partir del momento en que a la persona presunta víctima se le notifica la decisión que pone fin al litigio interno en el Estado. Un tercer requisito, solo como por recordar, implicaría entonces, para poder hacer uso del mecanismo de protección en tanto
en tanto Comisión Interamericana en materia de desaparición forzada de personas sería que no se haya intentado más de una vez accionar a la misma comisión o a un organismo de similares características a nivel internacional. Como por ejemplo podría ser el comité que nace de la Convención para prevenir y sancionar la tortura a nivel internacional, que justamente entró a operar en reciente época, pero ese es más del sistema de Naciones Unidas. El primer requisito sería como agotar, resolver el tema del derecho interno. Y de manera práctica, ¿cómo se hace? A propósito de integrar todos los conocimientos que tiene. ¿Cómo hacemos para agotar los recursos de la jurisdicción interna en tratándose de desaparición forzada de personas? Digamos como para que hablemos en concreto de situaciones. Bueno, una exhortación es a que si tienen preguntitas, por favor las hagan llegar a la mesa o a la hora de las... Primero van a votar las escritas, ¿cierto? Y luego, si es el caso, las orales. ¿Cómo se hace para agotar los recursos de la jurisdicción interna a la hora de que ustedes quisieran acudir ante la jurisdicción internacional americana con la Comisión Interamericana a bordo? Entiendo yo que hay dos vías. La primera, ¿cuál es? La primera vía para tratar de cerrar el ciclo del derecho interno en materia de desaparición forzada de personas, ¿cuál es? Que haya una investigación de carácter penal. Pero entiendan razonablemente que las investigaciones penales normalmente son muy extensas, muy largas. Las investigaciones en materia penal normalmente son muy largas. Y de una vez, para que quitemos ese cuento que nos echan a diario, de que para poder acudir ante las instancias nacionales a denunciar la desaparición forzada de una persona, le saquen a uno categorías de tiempos, que no han pasado 72 horas, que no han pasado 24 horas, que no han pasado 36 horas. Nada de eso es cierto. Si se tiene la idea fundada de que una persona ha sido desaparecida de manera forzada, no hay que esperar, pues justamente porque contraviene el objeto que se pretende proteger. El tiempo que pasa es la verdad que huye, dicen los penalistas, y aquí en este caso, efectivamente, no solo es la verdad que huye, sino que es la materialización del crimen. Ustedes no tienen por qué exigirles que tienen que esperar 24 horas, dicen los policías cuando las personas que no saben acuden a la protección de la policía y dicen, no, pero es que eso no fue que... o le sacan cualquier argumento. Si hay ideas claras, fundadas, de que la persona pudo haber sido desaparecida, el carácter de urgencia es absoluto. Y los estados, como en el caso colombiano, fiscales o jueces, tienen la obligación de accionar de manera inmediata los mecanismos que internamente existen para ese respecto. Pero voy al caso. ¿Cómo se agota el derecho interno para poder ir ante la jurisdicción internacional en el caso de la Comisión Interamericana? ¿Cómo se agotarían los recursos? Primero, con el recurso penal, pero insisto, es un tema complejo. Es un tema que puede ser complicado porque pasarían 1 año, 2 años, 3, 4, 5, no sé. Y si les da por allá por meter recursos extraordinarios, pues ni se diga. Y la segunda forma, y lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el caso de Velázquez Rodríguez, es justamente ¿cuál? ¿Cuál es el mecanismo que por excelencia puede proteger la desaparición forzada de personas? El habeas corpus. Por su traducción literal significa traerme el cuerpo, mostrarme el cuerpo, que es lo que le diría el funcionario judicial a la persona que supuestamente pueda tener bajo su custodia a la persona, entre comillas, desaparecida. Y ahí vienen entonces como las características del habeas corpus, que si es preventivo, que si es reparador, que si es... Hay categorías que, entre otras cosas, uno puede recordar ahí. El habeas corpus. ¿Por qué el recurso de habeas corpus agota la jurisdicción interna en tratándose de desaparición forzada?
y cito lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el caso Velázquez Rodríguez, que lo ha repetido en los casos de Panamá, en los casos de Colombia, en los casos de Perú, a propósito de qué es lo que hay que hacer en derecho interno para agotar la jurisdicción interna. 3 cosas. Un momentico de cuidado y hacemos las preguntas. 3 cositas. El recurso que se agota en derecho interno tiene que ser de carácter judicial. ¿Por qué tiene que ser de carácter judicial? Se supone que en un Estado democrático, social de derecho, la rama judicial, servicio de acceso a la justicia, que no se puede suspender ni en los estados de excepción, es el único que puede ponerle frenos o en nombre de los estados particulares, personas particulares. En el ejercicio de la división de poderes de por allá de la época de Montesquieu, obviamente la rama judicial tendría esa potestad. El segundo y tal vez el más importante de las características de los recursos de carácter interno que tienen que agotarse, que el recurso tiene que ser idóneo. Y en materia de habeas corpus la idoneidad se predica justamente de que el recurso tenga herramientas para conjurar el daño que se ha causado con la desaparición. Entonces, el recurso es idóneo, para el caso es sinónimo de adecuado cuando está dotado de herramientas que le permiten corregir la situación jurídica que se ha dañado. Aquí, ¿qué es lo que se ha dañado? Sencillamente sacar a la persona de la custodia del Estado. Entonces se le pregunta al Estado, tóquenle la puerta con un habeas corpus. Oiga, Estado, ¿usted lo tiene? Porque puede ser que lo tenga. Claro, de manera válida, de manera lícita. Puede ser que lo tenga, claro. Resulta que el señor lo había cometido por allá en épocas algún crimen, algún delito, y resulta que le salió una condena tardía, y bueno, pero por lo menos cuénteme por qué lo tiene. ¿Por qué lo tiene? El recurso está dotado de una herramienta que le permite cuestionar al Estado justamente por el hecho de haber sustraído a la persona. Es probable que lo tengan incomunicado, que entre otras cosas dentro del derecho internacional de los derechos humanos tiene lecturas ahí a veces ambiguas, pero la incomunicación, que entre otras cosas riñe con la protección de derechos, no puede ser ad perpetuo. No puede ser perpetuo. Entonces, pregúntenle al Estado porque, si lo tiene, pues díganle por qué lo tiene. O, si no lo tiene, porque es la pregunta sucedánea, la que viene enseguida, por qué la persona ha sido sustraída de su protección. Usted es el garante de los derechos de todos sin discriminación alguna. Entonces el punto de vista de la protección del Estado se tiene que evidenciar allí, y por eso el Estado en derecho interno entonces tiene todo lo que es los mecanismos de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, que está integrada entre otras cosas por la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, algunos ministros, el tema de medicina legal, que es el que lleva el programa, el registro nacional, etcétera, etcétera. Involucra entonces al Estado para que active el derecho interno. Colombia lo ha hecho bien, quiero decirlo. Colombia en derecho interno tiene mecanismos que permitirían rápidamente conjurar una situación como la desaparición forzada. Y obviamente eso está articulado con todas las fuerzas estatales que permitan, entre otras cosas, intervenciones de fuerza para rescatar a la persona si fuera el caso de que estuviera en poder de grupos contra la ley. En Colombia se ha adaptado más o menos bien a todo el esquema de lo que el derecho internacional ha previsto al respecto. Entonces, lo que estoy diciendo es, para agotar los recursos de la jurisdicción interna en materia de desaparición forzada de personas, lo primero que tienen que hacer es interponer un recurso de carácter judicial. El habeas corpus es judicial. El habeas corpus es judicial. En segundo lugar, ese requisito ese derecho interno tiene que ser, ese recurso interno tiene que ser idóneo o adecuado. Y la tercera característica es que ese recurso sea eficaz. Significa que cuando se ponga en andas, cuando se ponga en marcha, produzca los resultados para los cuales fue estructurado, para los cuales fue hecho.
Entonces miren, protección judicial con garantías de idoneidad o adecuación y además de eficacia. Salvo mejor criterio y admito prueba en contrario, como diríamos los abogados, mi opinión es que en una desaparición forzada la jurisdicción interna se agota con el habeas corpus. Y así lo dijo la Corte Interamericana y sigue diciéndolo en sus sentencias, seguramente con algunos matices que no es del caso entrar a precisar, pero básicamente lo que están diciendo es: usted tiene que tener bajo su tutela a todas las personas sin discriminación alguna, y además usted tiene que garantizar que nadie, ni en su nombre ni en el de otros, pueda efectuar esa discriminación. Por eso es que creo yo que para poder ir a la Comisión Interamericana con una queja, efectivamente tendríamos que agotar los recursos de la jurisdicción interna. Y si quieren hacerlo con la vía penal, pues háganlo. Claro, ¿por qué no descarto la vía penal? Porque se supone que el Estado es cumplidor de sus deberes, es cumplidor de sus obligaciones internacionales y en efecto tiene que entonces dotar el derecho interno de esos mecanismos. Y la investigación penal pues debería producir efectos. El tema es que eso no siempre pasa. Además, con lo que decía tal vez antes como una nota suelta, y es que los autores de la desaparición forzada se precian y además garantizan que la prueba no aparezca. Por eso es que Velázquez Rodríguez estructuró de manera tan importante reglas como la validez o la forma como se puede probar violaciones de derechos humanos en el régimen americano, y básicamente lo hacen a través de la llamada prueba indirecta. Es difícil que una desaparición forzada de personas quede grabada por los autores. Creo que los pocos criminales torpes de la historia, con el respeto que me merecen los peruanos, lo cometieron en el caso de Montesinos, el asesor de Fujimori, que firmaba, como dicen allá, coimas, cuando le entregaba las coimas, algo así como el cohecho en el caso nuestro, a los políticos que quería extorsionar. Y entonces lo sentaba en un salón tal vez del corte de este suntuario con sillas republicanas y mucha orla y mucho adorno, y los filmaba y entonces le decía: y esto es para tal cosa y esto es para hacer tal otra, y quedaba filmado, y seguramente con la idea de que con eso los podía extorsionar. Lo que nunca pensó este señor Montesinos, es que se le fueran a perder los videos, que los empezaron a sacar, y fíjense que todo, hasta el tema de los chismes de la farándula de los países tiene que ver con los derechos humanos, porque a partir de ese caso que empezaron a aparecer los videos en un programa los domingos en la noche, creo que se llamaba Contrapunto, en una radiodifusora televisiva, era radio y era creo que televisión también, no me acuerdo muy bien, pero por televisión se empezaron a difundir los videos y la forma como este señor extorsionaba a los otros. A partir de ahí también se generó otro caso, que es el famoso caso del paro Michel Bronstein, que era el dueño de ese canal de televisión y al que le pretendieron quitar la licencia, pero más que la licencia, el ser dueño, porque en el Perú no podrían ser dueños de los medios masivos de televisión los extranjeros, y este señor era israelita, entiendo. Entonces se nacionalizó peruano, le quitaron, entiendo, le revocaron la nacionalidad peruana, y por esa vía le quitaban la vía de poder tener medios masivos de comunicación, y la Corte consideró en ese caso que, entre otras cosas, se utilizó una violación un medio para violar el derecho a la libertad de expresión, pensamiento. Fíjense que todo eso está articulado, parece que los dictadores no se dan cuenta de lo que hacen. Entonces, insisto, recogiendo la idea que estaba esbozando, creo yo que en materia de protección de derechos humanos por vía de la Convención
sobre desaparición forzada de personas, si pretendemos ir al sistema interamericano de protección de derechos humanos, vale la pena que entendamos entonces que tenemos dos vías: agotamos la investigación penal o agotamos el habeas corpus. Y acuérdense ustedes que en Colombia el habeas corpus es una acción de carácter constitucional que tiene consecuencias bastante profundas y duras contra los quienes permiten que se viole el derecho, porque puede ir desde responsabilidad de carácter disciplinario a responsabilidad de carácter penal. De hecho, se considera que es una falta gravísima, de acuerdo con la ley esta disciplinaria colombiana que es tan dura, la ley 734, la falta gravísima da destitución en materia disciplinaria, fuera de lo que se puede considerar a propósito de la idea del asunto penal. Entonces, los funcionarios tendrían que tener certeza de lo que hacen en esas materias. ¿Qué rezagos y formas visibles de violación de este tipo de normas como el habeas corpus? Como cuando, por ejemplo, a una persona por alguna situación la retuvieron y no le cancelan de la impronta del Estado la causa por la cual fue detenido y sigue siendo detenido. Lo detienen, lo liberan por causas judiciales, pero no cancelan lo que se llama popularmente la orden de captura o el llamado, y en últimas termina siendo requerido cada vez que a los policías judiciales o a los órganos de seguridad del Estado se les da por requerirlo, porque está nuevamente en ejercicio de la restricción de su movilidad, porque el Estado no ha cancelado este tipo de situaciones. El tema de la desaparición forzada de personas, entonces, en la historia más reciente de Latinoamérica, uno cree, y quiero como ir terminando con eso, uno cree que son épocas agotadas. Uno cree que ya esa época pasó. Si ustedes miran la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el primer gran bloque de sentencias y decisiones de la Corte Interamericana fueron de desaparición forzada. Y uno diría, oiga, la Corte como que se satisfizo, como que construyó suficiente jurisprudencia, como que solidificó la jurisprudencia a propósito de cómo debe interpretarse este tipo de flagelos, y sorpréndase. Bueno, después salieron otros casos por ahí, los casos mencionados de Blake contra Guatemala, el famoso caso de Bamaca Velázquez y otros por ahí, pero resurgieron con los temas peruanos nuevamente. O en el, para nosotros, doloroso episodio histórico del Palacio de Justicia. O los casos del Cono Sur, que fueron, entre otras cosas, la famosa Operación Cóndor y demás, un plan orquestado de estados, básicamente para tratar, en plena Guerra Fría, tratar de impedir el acceso y el advenimiento de grupos no de derecha al ejercicio del poder. Entonces, la historia de América en materia de desaparición forzada, desafortunadamente, tiene suficiente respaldo y tiene suficiente historia y tiene suficientes decisiones en las que uno entiende que los estados no todos aprenden o no todos aprenden, es decir, no todos hacen, no todos cogen lo que serían las soluciones para este tipo de situaciones. En materia de sistema de protección de derechos humanos interamericano, pues entonces acuérdense que el esquema cambió sustancialmente, y si ustedes quieren llevar un caso, una situación primero, una petición primero ante el sistema interamericano, tendrían que, como representantes de las víctimas, si fuera el caso, que el asunto llegara a la Corte Interamericana, prepararse para litigar contra el Estado. En un caso de desaparición forzada de personas, y en eso digamos, las organizaciones de víctimas americanas han sido, primero, muy estudiosas y segundo, muy consistentes,
y han empleado estrategias para que les permiten, por ejemplo, no ponerse en evidencia. ¿Qué significa eso? La desaparición forzada de personas básicamente es utilizada para desaparecer a los que están defendiendo a los desaparecidos. Si ustedes vieron la película esa famosa de lo que llaman el cine social, La noche de los lápices, de lo que pasó en el régimen argentino, cuando desaparecen a la chica esta, el papá va donde un abogado y le dice que interponga un habeas corpus por la hija. Y el abogado le dice, si yo interpongo el habeas corpus ahora, mañana tú lo vas a tener que interponer a mi favor. O sea, la dimensión, a ver, quiero identificar escenarios antidemocráticos, específicamente con esta figura execrable de la desaparición forzada de personas. El curubito y digamos, la parte cúspide de lo que puede ser la retrogradación humana es el caso del Palacio de Justicia. Ahí se dio de todo, fuera de lo que consideramos el tema de las 11 desapariciones forzadas o no. Miren lo que el Estado dijo en su defensa. Incluso lo cito porque pues, yo trabajo en la Universidad Nacional y en alguna oportunidad llegaron a decir los defensores, los agentes estatales, que no había desaparecidos porque todos los cadáveres desaparecidos estaban en la Universidad Nacional. Ustedes saben que en la Universidad Nacional hay un laboratorio de antropología forense muy famoso a nivel mundial, incluso por el profesor que lo dirige, un profesor de apellido, el nombre es José Vicente Rodríguez. El señor es experto sobre todo en la reconstrucción facial a partir de los cráneos que encuentran y por esa vía lograr la identificación de los restos humanos y obviamente por esa vía identificar a los desaparecidos. Entonces, en alguna oportunidad sí llevaron al laboratorio forense de la Universidad Nacional, efectivamente, pero llegar a decir que los desaparecidos están en la Universidad Nacional, pues creo que ya riñe con la hilaridad y a veces con la falta de respeto. La desaparición forzada de personas entonces se da en escenarios básicamente donde la idea del no derecho es absoluta. Y si ustedes lo miran de manera tal vez pausada, lo que sucedió en las épocas en las que estamos conmemorando, si es que no se puede conmemorar, o más bien recordando los 30 años del Palacio de Justicia, es el no derecho. Es la forma más nefasta de poder entender cómo se resuelve una situación de crisis donde están involucradas personas que no tienen que ver nada con la crisis. Estoy diciendo, aquí el derecho fue arrasado, primero por la solución militar que se le dio a la toma del Palacio de Justicia. Segundo, que confundieron todas las reglas que en materia de derecho internacional humanitario hay al respecto. Mínimamente principios como el de distinción, principios como el de proporcionalidad, principios como el de humanidad fueron arrasados literalmente en las decisiones de noviembre del año 85. Justamente porque no teníamos un ejecutivo que tuviera suficiente creencia en lo que son los valores fundantes de un Estado democrático de derecho. Y ya para esa época teníamos y éramos parte de la Convención Americana. Aunque estábamos en la Constitución de 1800 y tantos del siglo XIX, que seguramente tanto daño hizo, y digo tantos porque es que como tuvo 5 grandes reformas, entonces realmente él al 86 con las reformas del 10, del 36, del 45, del 68, del 77, entonces en últimas esa constitución tan falta de reconocer lo que sería la esencia del ser humano a propósito de la obligación de garantía de los estados. Entonces lo que pasa en el Palacio de Justicia a propósito de los desaparecidos creo que no debería darse al respecto. Ahora nos enredaron con el tema de que, con las lecturas de la parlamentaria que les comentaba anoche, que decía que no había desaparecido porque los cuerpos no aparecieron.
El crimen es distinto, el crimen se interrumpe cuando aparece la persona viva o muerta. No sé si...